Bien chicos, aquí les traigo otro tutorial súper rápido de cómo ocultar hebras. ¿Sí? Estas hebritas se nos pueden presentar de muchas maneras. Puede ser así en un granny, en un top que estemos finalizando. Fíjense por ejemplo que acá me quedó esta hebra aquí a la mitad. O como en este caso que fíjense esta hebra está aquí. ¿Sí? Está aquí en la mitad. Fíjense. Entonces para ocultarlas, les enseño acá en el granny primero. Cuando las vamos a ocultar, primero tenemos que darnos cuenta qué hebritas vamos a ocultar. ¿Sí? Por ejemplo, esta de acá del centro. Esta de acá del centro es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando hicimos acá el anillo mágico, ya tuvimos que haber traído parte de la hebra acá en círculo y ya la hemos ocultado en algunos puntos. ¿Sí? Entonces aquí parte del trabajo ya se hizo automáticamente. Entonces, para terminar de ocultar, enhebramos la agujita lanera y estamos acá. ¿Sí? Ya tenemos nuestra agujita enhebrada. Y para terminar de ocultar, entonces, fíjense, aquí está donde salió la hebra. Nos devolvemos. Siempre tratamos de que cuando vamos a ocultar lo hacemos por el mismo color que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, la atravesamos hacia atrás. Fíjense. Me la traje hasta acá un poquito y le puedo hacer otra puntada acá y seguir ocultando así. ¿Sí? Entonces aquí me traigo la hebra, la retiro y como les comenté hace un momento que parte del trabajo ya estaba hecho, aquí sin problema corto a ras y ya. Por lo menos esta hebra que está acá no se nos va a soltar ni nada. Acá por ejemplo tengo esta hebra fue de un cambio de color, pero aquí también ya me la oculté por acá en algunos puntos. Hago exactamente lo mismo, entonces lo que voy a hacer es con el mismo color la voy a ocultar en un par de puntos más, ¿sí? A pesar de que acá ya la oculté un poquito, le voy a dar este par de puntadas para hacer una especie de remate. Entonces aquí la saco. Fíjense como ya se había ocultado acá en algunos puntos, al igual que acá en el centro, parte del trabajo ya se hizo. Cortamos a ras. Hacemos lo mismo con todas las que estén dentro del granny como tal. ¿Sí? Entonces podemos repetir lo mismo con esta. Ya ocultamos todas las que están dentro del granny. ¿Sí? Ahora la que está a ras del granny, fíjense, esta es la que está acá con la que finalizamos nuestro granny. Entonces, siempre que tenemos la hebra aquí arriba, aquí antes de ocultar tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Si vamos a seguir tejiendo aquí arriba, si vamos a hacer costura en la parte de acá o si simplemente va a quedar así y podemos ocultar la hebra. Todas las hebras las ocultamos en lo que va a ser el revés. Entonces, si vamos a ocultar esta hebra y aquí ya no vamos a tejer más nada, ya no vamos a hacer costura, ya no vamos a hacer más nada, la mejor forma de ocultarla siempre es aquí en el borde. ¿Sí? Entonces, estamos acá y desde el revés comenzamos a hacer una puntadita, como quien dice, para traernos el nudo que queda acá hacia atrás. Y comenzamos a ocultar aquí, detrás del punto. Fíjense, lo que estoy haciendo es que lo estoy pasando en puntito por puntito, ¿sí? Hago estos movimientos porque entre más enroscadito quede es un poquito mejor porque va a ser más difícil de soltar. Entonces, cuando ya he atravesado un par de puntos, fíjense que aquí he hecho 1, 2, 3, 4. En el quinto punto, por decir, ustedes pueden hacer 5, 10, 15. Antes de que se cierre ese arito, volvemos y pasamos por allí la aguja. Creamos una especie de nudo. Fíjense, él solito se forma como un nudito. Y continuamos ocultando. Aquí en la parte de atrás. Y cuando ya hayamos ocultado por puntos suficientes,
Esta hebra acá la podemos cortar a ras. Y fíjense, de esta manera hemos ocultado todas las hebras de nuestro granny. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en este caso, esto es un video que les voy a traer próximamente. En este caso, donde la hebra está acá, a un lado, enhebramos nuestra agujita lanera. Aquí yo no puedo tejer aquí en los orillos. ¿Por qué? Porque yo más adelante estos orillos los voy a utilizar para hacer una costura. Sí, yo voy a hacer una pequeña costura acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mí me gusta mucho trabajar con la agujita lanera, como les dije hace un momento. Acá, en donde está la hebra, en lugar de ocultarla aquí en el borde, la vamos a ocultar hacia adentro. Entonces estoy acá, fíjense, estoy acá y comienzo a ocultar aquí. Me voy puntito por puntito. De esta manera vamos a ir atravesando la aguja. Aquí está el punto alto, lo atravieso. Aquí yo tengo una cadenita. Siempre tenemos que estar muy conscientes de qué puntos son los que están allí para nosotros ir ocultando. ¿Sí? Si todos fueran puntos altos, pasamos por debajo de los puntos altos. Pero aquí yo tengo un punto alto y aquí tengo una cadenita, entonces paso también por la cadena y por el punto alto. ¿Sí? Estoy acá, aquí lo voy a pasar por unos cuantos puntos, no es necesario llegar hasta allá, sino que cuando ya pasé acá por algunos puntos, me paso, me devuelvo hacia acá, pero teniendo cuidado de no destejer. ¿Sí? Fíjense, estoy acá, estoy debajo de este punto, debajo de esta hebra, me regreso un poquito, ¿sí? Fíjense, aquí me queda ajustadito, sigo tomando los puntos, igual como hice, y aquí está la cadena y aquí están las dos cadenitas de inicio. Cuando llego nuevamente acá al borde, estiro un poquitito y corto. De esta manera, fíjense, ocultamos la hebra en la parte de acá. Esto va a ser lo que va a ser nuestro revés. Y el derecho, fíjense, quedaría así. Fíjense, ni siquiera se percibe donde ocultamos la hebra. Esto en este caso, esto que acabamos de hacer acá, lo podemos hacer, por ejemplo, en un top. Aquí podemos ocultar por varios puntos, como aquí tenemos puntos altos, lo ocultamos con varios puntos. Luego nos saltamos un puntito y lo volvemos a regresar. Por eso es que siempre tenemos que tratar de dejar las hebras un poquito largas para poder tener con qué trabajar. Y bien, de esta manera llegamos al final del tutorial. Quería hacerles esto rápido para enseñarles, principalmente para mis chicos que son principiantes. Sí, muchas veces tenemos dudas de qué hacer respecto con las hebras que nos quedan por allí y esta es una buena forma de solucionarlo. Entonces, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!